el más conspicuo de todos los comunicadores y las nuevas generaciones, aunque le pique a dos o tres y aunque llamen para evitar cosas, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias Víctor, y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana en esta transmisión histórica desde la ciudad de Nueva York. Miren, yo voy a compartir con ustedes en el día de hoy dos temas que quiero socializar con ustedes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace alrededor de 3 o 4 semanas que yo llevé un comentario al programa donde hablaba de mi preocupación con las medidas que había tomado el Banco Central con relación a la política monetaria de reducir las tasas de interés en República Dominicana, llevarla hacia la baja, inyectar una cantidad de dinero importante a la economía en busca de reactivar la economía que había estado contrañida por todas las políticas de reducción de tasas. Eso evidentemente había asfixiado la economía dominicana y por eso la gente establecía que no había circulante, que no se veía el meneo, y lógicamente el gobierno, después de casi 10 meses de manera sistemática tratando de frenar la inflación, elevando tasas, constriñendo el gasto de la gente, pues decidió cambiar de rumbo y reducir tasas, inyectar capital. Ahora, en ese momento yo expresaba que si bien era cierto, la economía necesitaba algún tipo de reanimación, algún tipo de inyección, porque la gente estaba al garete, que uno no aguantaba, los negocios todo frenado, no era menos cierto que me preocupaba el hecho de que yo seguía mirando hacia los hermanos mayores, que en este caso son Estados Unidos y la Reserva Federal estadounidense, y el Banco Central Europeo, que son los referentes obligados, porque tanto en Estados Unidos como en Europa continuaban con la tendencia que en lugar de flexibilizar, elevando las tasas de interés para seguir controlando la inflación. Ese era el rumbo que llevaba tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo. Entonces yo decía en ese momento, pero ¿quiénes somos nosotros de repente? ¿Qué fortaleza tiene la economía de nosotros para de repente que tomar una decisión soberana, diferente, cambiar de ruta y comenzar a bajar tasas, inyectar dinero, cuando al fin nosotros siempre tenemos que depender y estar monitoreando lo que se hace en Estados Unidos por toda la conexión y todos los vínculos económicos que tenemos desde el punto de vista de la remesa, de la inversión, de todo? O sea, como que tomar en ese momento un camino diferente a mí me preocupaba. Yo decía, ok, aplaudo la iniciativa porque la economía y la gente lo demanda. Ahora, ¿qué tan apegado a lo lógico, a lo racional, a la vinculación con la Reserva Federal y al Banco Europeo es esta medida? Yo decía en ese momento, es una medida política porque estamos entrando en un proceso electoral y no quieren continuar con esa línea a sabiendas de qué es lo correcto. Yo me hacía esa pregunta porque las cosas hay que verlas, o sea, como son. No es verdad que la economía de la República Dominicana tiene la fortaleza para tomar decisiones diferentes o de algún otro tipo que estén alejadas de lo que está trazando la Reserva Federal estadounidense, porque de una vez aparecieron unos dominicanos decirme, no, pero nosotros somos soberanos, nosotros podemos hacer lo que nosotros entendamos. Digo, no, perfecto. Pues, ¿por qué le estoy trayendo ese comentario el día de hoy? Bueno, ayer la señora Lagarde, la presidenta del Banco Europeo, la francesa Christine Lagarde, anunciaba un nuevo incremento en 0.25 de la tasa de interés en toda Europa. Tienen ya 9 subidas consecutivas, llevando la tasa de interés en la Unión Europea a 4.25%, que es el nivel más alto en los últimos 20 años. Ella establecía ayer que ellos tienen proyectado, según sus estudios, que hacia final del último trimestre de este año puedan comenzar ya a dejar de tener que estar elevando las tasas de interés, pero que hay que monitorear, que hay que seguir viendo.
Entonces, en Europa, el Banco Europeo ha elevado ayer esa tasa de interés nuevamente, pero la Reserva Federal de Estados Unidos un día antes también la había vuelto a subir, porque no han controlado de manera completa el tema de la inflación. Y entonces yo me pregunto, si en Europa la suben, si en Estados Unidos la suben, que son economías robustas, economías enormes, ¿cómo es que nosotros en República Dominicana hemos decidido trillar un camino distinto? Pero lo peor del camino que decidimos trillar fue que cuando se suponía que le estábamos poniendo un tanque de oxígeno al pueblo dominicano con la inyección de esos capitales, entonces vino el cuestionamiento de que 60.000 millones se quedaron en los bolsillos de 3. Entonces, que además de tomar un camino distinto al que debería ser la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, no, vamos a reducir tasas y a reactivar la economía, pero entonces cuando ponemos los cuartos para eso, se queda 3 gente con los cuartos. Entonces al final, evidentemente, eso no va a tener un impacto en reactivar la economía, nada. Y entonces, al tomar un camino de reducir tasas, poner ese dinero, ese líquido en la mano de la gente, pero no llegar a la gente que tenía que llegar, entonces habrá que ver cuáles son las consecuencias macroeconómicas de haber tomado un camino distinto al que debe estar manejando, al que está manejando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. A mí eso me preocupa sobremanera. Ojalá que yo esté equivocado y que el Banco Central realmente haya hecho eso no por un asunto político electoral de un año de elecciones, sino porque está pegado a la lógica, a los principios, a los estudios macroeconómicos, y ellos sabrán lo que hacen. Pero a mí siempre me generó sospecha el hecho de que la Reserva Federal se ha mantenido subiendo tasas y no ha reducido, y el Banco Central Europeo también ha hecho lo mismo. Dije que nosotros ahora de repente somos los genios de la economía y decidimos tomar un camino distinto. Ojalá yo esté equivocado y eso no tenga repercusiones a futuro. Miren, finalmente otro tema. Kimberly en este programa vive hablando frecuentemente y nosotros ocasionalmente de los problemas medioambientales. Ayer Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, daba una alerta a Kimberly donde él decía, señores, la era del cambio climático ya terminó. Ahora nosotros entramos ya en la era de la ebullición global. O sea, ya no estamos sancochando en una olla. El agua se está hirviendo en los océanos y los países tienen que tomar decisiones inmediatas. O sea, eso no es en el mes de agosto, eso no es mañana, eso es hoy. O los países toman medidas hoy o nos vamos a quemar vivos. Es impredecible lo que va a pasar en el planeta a partir de ahora si no se toman medidas. Él establecía que el mes de julio, este mes de julio, va a ser el mes más caluroso de la historia de la humanidad en 120.000 años. Los niveles de temperatura. O sea que yo creo que los gobiernos deben comenzar a ponerle atención a esto. Muchos lo han ignorado, porque de lo contrario vamos a estar viendo episodios apocalípticos en pocos tiempos. Hasta aquí lo dejo.